43, verso 1 al 4 en la NBI. Vamos a leer una porción de la escritura en Isaías, profeta mayor, capítulo 43, verso 1 al verso 4. Dice: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he, ¿qué dice? redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo, a cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. Acá hay 4 versículos. De hecho, el capítulo 44 arranca el enunciado como el primer párrafo del capítulo 44 arranca muy parecido a este, pero en sí el capítulo 43 está hablando toda la historia del pueblo de Israel. Y es triste ver cómo es la historia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en realidad es como una especie de radiografía de lo que es el corazón del ser humano, de la raza humana. Esa es ver cómo muchas veces, aún a pesar de que el ser humano recibe la bendición de Dios, recibe los privilegios de contar con Dios en su vida, muchas veces las personas se aferran a los privilegios, se aferran a las bendiciones, mas no al Dios de los privilegios y de las bendiciones. Y esto es complicado, porque no es lo mismo tener una comunión con algo material que es perecedero, llámese ser humano, llámese bendición económica, llámese un título universitario, una maestría, llámese como se llame. Conectar con cosas que son efímeras y son pasajeras dan alegría. Si yo no puedo decir que el hecho de uno terminar una carrera universitaria o que lograr algo en la vida, emprender algo y tener una bendición en eso, no puedo decir y desconocer que eso es una gran bendición, que es un regalo de Dios, que es algo que uno disfruta cuando lo ha logrado obtener después de un arduo trabajo. Pero todos sabemos que esas son cosas que finalmente pasan y más allá no pueden hacer nada por nosotros. El ser humano, hasta que no conecta su esencia con el Dios de la esencia, está vacío. Por eso, si nosotros queremos ayudar, vemos personas que están sufriendo, vemos personas que están heridas, Nicolás, vemos personas que están heridas, vemos personas que están sufriendo, nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nadie si nosotros no estamos bien. La Biblia dice, nunca un ciego puede guiar a otro ciego, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos van a terminar tropezando y cayendo. Es normal, es típico. Debemos nosotros primero buscar nuestra sanidad y nuestra restauración en Dios para luego de esta manera poder ayudar a otras personas. Pero nunca es posible esto sin conectarnos con nuestra esencia, que es Cristo. Entonces, acá nosotros vemos, y yo voy a empezar como por la parte de atrás para llegar a algo. El Señor me decía esta madrugada cuando estaba orando, me traía, porque habían 2 palabras para compartir en este día, y el Señor esta madrugada me decía que debía hablar sobre esto, pero que debía hablarlo en el orden que Él quiere que se hable, no en el orden que yo había pensado que debía hablarse. Entonces, acá para empezar, dice que Él es Señor. Lo primero que vamos a dejar claro acá es la palabra Señor, que Señor en el Antiguo Testamento es muy similar al Señor en griego que en hebreo. Hebreo es el Antiguo Testamento, griego es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se conoce como Adonai, y Adonai es dueño, es rey, soberano, es jefe, y es parecido a Kurios, que es Señor en griego. Es muy parecido, es dueño, es rey. Cuando se dice, pero
que ha transgredido todos los parámetros y las normas establecidas por Dios el Padre. Gente que ha caído en ingratitud. Y miren que la ingratitud es un pecado gravísimo. Hay gente por la cual tú has hecho cosas y han sido desagradecidos contigo, y eso pega y eso duele. El saber que tú has dado tanto por alguien y que esa persona a cambio te regresa a ti un acto de deslealtad o de ingratitud, eso duele. O el que diga que no le duele, quizás no sé qué tipo de blindaje tiene, pero por lo general a las personas normales, con sentimientos normales, les duele y les pega duro en el corazón el hecho de que tú hagas algo por alguien y que a cambio ese alguien te regrese un acto de deslealtad e ingratitud. Eso duele. Pues a Dios, al Espíritu Santo, que es la tercera persona en la Trinidad, que es la parte que nos muestra esa sensibilidad, le hiere y le contrista, como dice el Nuevo Testamento, le contrista. Y el corazón de Dios en este punto del capítulo anterior está contristado, en el capítulo 42. Está contristado y está diciendo: este pueblo ha sido desleal, este pueblo ha sido desagradecido, este pueblo me ha dado la espalda cuando yo solamente le he dado a morir, lo que muchas veces nosotros hacemos, aún teniendo todas las manifestaciones del amor de Dios sobre nuestra vida. Aunque no se nos hubiera predicado de Dios, Dios es real. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que aunque no se nos fuere predicado el Evangelio, dice que la misma creación nos predica del Dios eterno, de su amor, de su misericordia. Eso dice la Escritura. Así es de que no hay excusa para nada. No hay ningún tipo de excusa. Dios ha mostrado y ha revelado su amor. Nos amó tanto que siendo pecadores se envió a sí mismo. Se envió Él a sí mismo en forma de hombre. Dios, el Padre eterno, vino en forma de hombre. Él es el rostro visible del Dios invisible, lo dice el apóstol en el Nuevo Testamento. Cristo es el rostro visible del Dios invisible. Nos amó tanto que no hay cómo negar y tapar esa muestra de amor. O sea, el amor de Dios es evidente. Y Él dice: ustedes me han fallado, capítulo anterior. Luego dice: pero, y ustedes saben que un pero en una frase borra todo. Todo te quedó muy delicioso, pero estaba tan salado. Pues sí, no estaba tan rico entonces porque estaba salado. El pero en una frase te borra o anula lo que estabas hablando anteriormente. Pero, dice: pero, aquí entro a hablar yo. Pero, ahora, así dice el Señor. Ustedes hicieron esto, hicieron hasta para vender. Hicieron todo lo que nunca debieron haber hecho. Se prostituyeron, se vendieron, y como lo hablaba el profeta Ezequiel, ni siquiera por un pedazo de pan, ni siquiera por dinero como lo hacen las prostitutas normalmente, que se venden por pan, que se venden por dinero. Ustedes, siendo mi pueblo, ni siquiera por dinero se vendieron porque son unos descarados, porque pisotearon mi amor, porque lo pusieron por el piso, porque les importó nada que yo los amara. Y con lo que yo les entregué, con esas mismas bendiciones que yo les di, porque hablaba de todas las bendiciones de Dios en el profeta, todo lo que Dios le bendijo, con todo ese dinero, con todas las joyas, con los vestidos, con la harina refinada que te entregué, con todo lo que yo te entregué, tú agarraste y fabricaste ídolos, y delante de tus ídolos te prostituiste, te vendiste, te entregaste, te regalaste. Eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir eso? Con la salud que yo te he dado a ti, con ese cuerpo que yo te entregué a ti, tú has ido a pecar. Con esas bendiciones económicas, con esas mismas has usado ese dinero para meterte donde no tienes que ir a meterte. Has usado incorrectamente todo lo que yo te entregué, la gracia, aún físicamente tus atributos, todo lo has usado, todo lo que Dios entregó, lo has ido a vender y lo entregaste. Y esa es la actitud del Señor, que dice: bueno, eso es lo que ha pasado, pero acá viene un mensaje de restauración. Dice: pero así dice el Señor. Y me impacta todo esto, lo vamos a mirar para finalizar, pero habla de cosas muy puntuales. Habla de, en el versículo 2, vamos a mirar primero el 2 y después vamos a mirar el 1. Dice: cuando cruces por las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Habla de cosas puntuales, habla de pruebas en las aguas y habla de
de pruebas en el fuego, 2 tipos de situaciones. Sobre esto la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Daniel, vamos a empezar por el fuego, vamos a empezar por el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, verso 15, dice: en cuanto escuchen el sonido de las trompetas, las flautas, las cítaras, las liras, arpas, zampoña y todo tipo de música, todo tipo de música. La música es un lenguaje espiritual. La música es una puerta que a ti te conecta con un reino espiritual. Eso lo enseña la palabra. A lo largo de la escritura nos enseña, la música es una puerta que conecta. Toda puerta te debe llevar a algo, menos de que sea una puerta falsa. Toda puerta te conecta a ti con algo. Y la música es una puerta que te conecta a ti con un mundo que es espiritual. Ahora, depende de la puerta que tú abras, te conectas con X o Y ambiente espiritual. Dependiendo la música que tú estés escuchando, la puerta que tú estés abriendo, o atraes sobre tu vida el mismo infierno y legiones de demonios, o atraes sobre tu vida el reino espiritual de Dios, las legiones de ángeles, ese ejército celeste que está para pelear por ti, para defenderte a ti. Ese ejército que te abre a ti los cielos para que tú puedas caminar bajo cielos abiertos. O simplemente tú te conectas con un mundo que te cierra a ti, que te carga, que te deprime, que te maldice. Me impactaba ver cuando hicieron esa cuestión de, lo les conté la semana pasada, no sé, Rock al Parque acá en San Cristóbal. ¿Cómo separan todos los, de verdad, yo no puedo decir la gran mayoría, no puedo decir todos porque en algún punto me vine para la iglesia y dejé de escuchar, pero hasta el momento que yo salí para la iglesia, todas las bandas que se paraban en ese escenario, que es una especie de altar que se ha levantado, no para Dios propiamente, sino para sus dioses, todo aquel que se levantaba a ejercer su función como sacerdote, se paraba a maldecir al pueblo que es su público, con vulgaridades, con groserías, y les decían: levanten las manos los X, miren, una cantidad de vulgaridades, levanten las manos los que están aquí, con una cantidad de groserías, y la gente allá levantando las manos en éxtasis, recibiendo todas las maldiciones, toda la ruina y la basura que les están desatando a ellos, y ellos como que muy felices con toda esa basura que están consumiendo, sin entender ni discernir que es un mundo espiritual el que se está abriendo sobre sus vidas, que lo que están engendrando en sus corazones son semillas de más violencia, y ya es suficiente con la violencia con la que quedamos después del COVID y la que había antes del COVID, que se potencializó después de la pandemia. Ya es suficiente con todo ese odio y esa semilla de maldad para que vengan otros a maldecir vidas que en su ignorancia atrapan esas maldiciones y las reciben. La música es un espacio espiritual que te conecta. Nosotros sí debemos ser celosos de lo que escuchamos. Nosotros sí debemos ser celosos porque en días pasados les decía, nosotros aprendemos a hablar por lo que en primer lugar escuchamos. Por eso hablamos español, porque fue la primera lengua que escuchamos en nuestra casa. Si hubiéramos recibido otro lenguaje, hablaríamos otra lengua. Eso es lo que recibimos. Pero de igual manera, todo lo que se mueve en las casas, todo el lenguaje espiritual, todo lo que hemos recibido, todo lo que una persona le da acceso, eso es lo que termina viviendo. Y la gente no entiende que la música, y miren lo que pasa acá, les dice cuando suene toda la música que ellos habían, según el sistema que representa Babilonia, que es el sistema que ahora mismo está representando el mundo caído, el mundo gobernado por el príncipe de este mundo que se llama Satanás. Ese mismo sistema que maneja masas, que manipula pensamientos, que manipula sentimientos, que manipula la vida de las personas. Ese mismo sistema de Babilonia está presente en la actualidad. Eso no dejó de existir. Eso no ha dejado de existir. Eso sigue latente porque Satanás todavía está en este mundo. Por cuanto Satanás es el príncipe del mundo caído, ese mismo sistema gobierna, es el mismo sistema que está
Nosotros no podemos ser de la misma clase de gente. Nosotros estamos acá para ser más fuertes que el común de la gente. Es que nosotros no podemos ser baratos. Hay gente que le sale tan barata al diablo. Hay gente que parece un carro viejo, de esos carritos que prenden pero empujados. Hay gente que le sale supremamente barata al diablo. Ay, el pastor hoy no me miró en la congregación, no vuelvo. Ay, hoy no me hicieron venia, no me saludaron, entonces me hiero. ¿Qué clase de iglesia es esa donde no profesan el amor? Hay gente que por una cosa de esas deja de asistir a una iglesia. Oh, el pastor hoy le subió el tono al sermón, no vuelvo. No hay amor en ese sermón. Ay, no cantan las canciones que a mí me gustan, no vuelvo. Ay, las cobijas estaban calienticas, no. Hay gente que le sale tan barata al diablo. Hay gente que entra en unas alianzas y unos pactos almáticos, y yo he descubierto lo siguiente. Hay gente que no solamente se liga almáticamente a través de una relación sexual, sí es la primera causa, pero hay gente que se liga almáticamente con personas solamente por prestar sus oídos. Por eso el apóstol Pablo decía: temo por ustedes que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Son los sentidos: ojo, oído, lo que tú tocas, lo que tú sientes, lo que degustas. Son los sentidos lo que Satanás por siempre desde el Edén. Él no ha cambiado la estrategia, pero ahí vamos nosotros. Él no ha cambiado la estrategia. Temo por ustedes que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna forma también seducidos, desviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Son los sentidos. Entonces, estamos viviendo en el sistema, pero nosotros somos más fuertes que el sistema porque tenemos al Espíritu Santo, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hombre, si sabemos la palabra, ¿por qué no la vivimos? Mire, ¿está bien entristecerse? Sí. En algún punto sentir que la depresión te golpea, a todos nos ha golpeado. Pero otra cosa muy diferente es abrazarla, aferrarse. Hay gente que no quiere dejar ir. Hay gente que no quiere dejar ir la amargura. Hay gente que no quiere dejar ir el dolor. Hay gente que se estanca y es como esos jeeps que se meten en el lodo y que usted los ve ahí en el lodo, y como que no avanzan y se quedan ahí en rally y ya, se acabó. Ahí quedó en gran parte. Hay gente que se queda en el lodo y no se da cuenta que cada vez que está tratando de avanzar, lo que está haciendo es tirándose más lodo y enlodándose más y no avanza para ningún lado. Que tal vez adentro el motor suene y la persona con todo el lodo que tiene, que ya no le deja ni ver hacia afuera, cree que está avanzando y cree que está corriendo en el rally, y resulta que cada vez está más lleno de lodo y está estancado. Miren, hay que dejar ir. Es bueno llorar, sí, pero hombre, llorar todos los días sobre la misma situación, no. Es que hay un tiempo. La Biblia dice: hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Hombre, cuando yo veo que ya la situación ha sido difícil, yo tengo que buscar algo, tengo que aferrarme a Dios y decirle: bueno, Señor, guíame, ¿qué tengo que hacer? Yo no me puedo quedar con esto. Es que eso no puede ser mi manera de vivir. Es que yo no puedo acostumbrarme a lo que es antagónico al Espíritu de Dios. Es que no es permitido para un hijo de Dios abrazar y acostumbrarse a lo que es antagónico al Espíritu de Dios. ¿Qué Él es? Amor, gozo, paz, para empezar. Amor, gozo, paz. Partamos de ahí, ¿por qué? De los 9 cualidades, amor, gozo, paz, partamos de ahí. Yo no puedo quedarme ni abrazarme a lo que es contrario. A vivir en un estado de impaciencia, de estrés, de ansiedad, todo es: ay, no, voy a llegar tarde. Ay, no, sonó algo, ay, qué angustia. Ay, golpearon muy duro la puerta, ay, ¿qué será? Hay gente que parece que tuviera los nervios como de cristal, hombre, ya. Eso no es de Dios. Eso es antagónico al Espíritu Santo. Es antagónico. Yo no puedo andar en esos niveles de estrés porque si no mi salud se golpea, se enferma, se daña. Yo no puedo andar en ese nivel de estrés. Ay, sonó algo afuera. ¿Qué? Un balazo, mínimo mataron a... No es pólvora, estamos en Navidad, la gente está quemando voladores, tirando pólvora. Easy, ya.
porque y entonces usted cree todos los procesos que el Señor en su misericordia ha permitido que yo viva. Sinceramente yo digo, yo miro para atrás, yo miro y yo digo, Señor, ¿cómo en tal época, cómo en tal momento no se me corrió el tejado así? Porque se corrió en mi casa literalmente el tejado. En algún punto quedé sin techo, estaba adorando a Dios en un evento y la casa quedó sin techo. ¿Cómo no se le corre a uno el tejado? ¿Cómo no le corre la teja a la cabeza cuando llega uno a la casa y la encuentra sin techo? Inundada, inundación tras inundación en un apartamento recién hecho, en un momento donde ni siquiera tenía dinero para hacerlo, para solucionar muchas cosas, donde me había quedado en un proceso genial. Y decir, Dios santo, estoy en tus manos. Y el Señor en su misericordia empezar a mover cuando hay ese... Si no tuviera Dios, de verdad que no sé cómo sería la situación. Sin Dios no somos nada. Entonces, hay un sistema que quiere gobernar al mundo y lo gobierna de hecho, pero nosotros somos la resistencia. Nosotros somos resistencia. Tenemos que aprender a tener berraquera, carácter, fuerza. Sí, me dolió. Bueno, ok, pero ya, listo, lo lloré, viví mi duelo. Ok, pero ya suelto esto y, como dice el apóstol, prosigo, dejando atrás y prosigo a la meta de mi supremo llamamiento. Ya, o sea, nos toca soltar, mirar, ¿qué me saca a mí? Adorar. El adorar a ti te abre el reino espiritual. Aprende a adorar. Aprende a adorar. Adora a Dios. A Dios no se le adora solo en la iglesia. Decía Marco Barrientos, el que ora, adora, y el que adora, ora. Tal vez te cueste orar. Tal vez no sepas cómo orar. Adora. Porque el que adora, ora. Que entra en comunión con Dios. El que adora, ora. Hay que aprender a adorar a Dios. Eliminando la queja. Y dice que a estos jóvenes les pusieron toda la música. Es el sistema que está gobernando. En diciembre la gente se enloquece. Yo no sé. Yo llegué a Cristo en diciembre. Yo me convertí al Señor iniciando diciembre. Entre septiembre y ese diciembre de ese año, ahí fue mi proceso de conversión. Ahí fue. Y yo veía mucha gente, o he visto en 30 años muchísimas personas que en diciembre se enloquecen. Ay, es que es tan triste. Ay, es que es tan duro. Es que en mi familia tiran salsa, tiran paso de lo loco. Es que mi familia es salsera. Es que usted viera esas rumbas que se arman. Es que a mí me cuesta, es que yo voy llegando y como que la carne se me va moviendo sola. Es que eso es tan... Y uno va a la iglesia y la pastora empieza a hablar sobre esas cosas y uy, Dios mío, eso es una prueba. Esto es tan duro. Hombre, adore. Adore, adorar. Esas cosas son tan momentáneas, esas cosas son tan efímeras, son tan cortas, tan pasajeras, tan de acá. Hasta que el hombre no conecta su espíritu con el espíritu de Dios, no hay nada. Por eso usted vive y convive y comparte con gente que anda vacía. Usted los mira y dice, yo no puedo creer. Están vacíos. Hay un vacío de eternidad, pero ¿cómo pueden llegar a conocer al Señor? A través de que alguien que en realidad tenga conexión con Dios pueda ayudarles a que ellos también conecten con Dios. Antes no, porque lo que se haga por fuera de esto se hace en la carne y eso no funciona. Eso antes hace que los dos se caigan en el hueco. Entonces decía que los chinos estaban, los jóvenes estaban ahí y les decían que más les valía que se inclinaran ante la estatua que había mandado a hacer el rey y la adoraran. ¿Qué busca Satanás en este tiempo? Que la gente le rinda adoración. Lo que Satanás quiere, siempre ha querido, desde que se ha revelado, es adoración. Que la adoración venga hacia él. Y la gente, sin entenderlo, le adora. Donde hay muchas veces comida, música, donde hay un levantar de manos, donde hay un sonar de palmas. Pero si la rumba de la tía, pero si la tía solamente puso los 50 de Joselito, que eso es una tradición de la familia, o a Pastor López, o qué sé yo, los clásicos. Pero no, si solo trajeron la lechona, miren, todo tipo de celebración se convierte en un culto. Se está adorando a algo o a alguien. La gente de una manera ignorante lo hace, pero es un culto. Y era lo que estaban estableciendo acá y les decían, el que no lo haga va a ser lanzado al horno
en llamas. Y decía el rey: ¿y qué Dios, con D minúscula, y qué Dios podrá librarlos de mis manos? ¿Qué Dios? Estos jóvenes tres eran judíos: Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tres hombres, tres jóvenes judíos en exilio, lejos de patria, humillados, porque han pasado por un proceso de humillación, casi de castración, maltrato. Ellos están en exilio, no están en casa, están viviendo lejos de la casa, están pasando por un proceso y les dicen: y yo dije, ¿qué más se puede poner peor? Pues llevémosle la cuerda al loco. Pues ¿qué tiene de malo? Arrodillarnos ante su estatua, la música está sonando, pues una rumba más, una rumba menos, un desorden más, un desorden menos, pues eso. Pero ellos dijeron no. Me encanta la respuesta que estos jóvenes dan. Esto está en el verso 17 del capítulo 3. Dice: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Estos jóvenes como que tienen conocimiento de la palabra profética. Estos jóvenes entienden lo que 750 años en calendario antes de Cristo se ha predicado: si pasares por las llamas no arderán en ti; si caminares por el fuego, si tuvieres que pasar en medio de las llamas y tú estás parado en Dios, nada de lo que el mundo lance para quemarte va a poder tener efecto sobre tu vida. Y dicen ellos: si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Luego dicen, pero esto me encanta aún más, esto me gusta aún más, dice: pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. O sea, ¿saben qué? Vencer o morir. ¿Dónde no encuentra gente ahorita así? ¿Dónde no encuentra gente que diga: por Cristo, si vienen acá ahorita, si se levanta una persecución en contra de las iglesias o de la iglesia, si se levanta una persecución, si usted adora a Cristo se muere? ¿Cuánta gente estaría dispuesta a dar su vida por Dios? ¿Cuánta gente está dispuesta a entregar la vida, su única vida en esta tierra, por seguir a Cristo en la eternidad? Ellos dicen: el Dios al que servimos puede librarnos de sus manos, del horno, de las llamas. Hay una promesa en el profeta Isaías, hay promesa. Dios nos puede librar. Pero y por algún momento dicen: bueno, pues, y finalmente, pues si no libra, nos puede librar, pero si no lo quiere hacer, pues no importa, moriremos con honores. Se necesita gente que se levante así, no gente pusilánime, gente que medio: ay, ¿usted es cristiano? ¿Ja? No, yo soy cristiano, pero los modernos, yo no soy de los fanáticos que levantan manos. Ay, no, tampoco tan fanático, yo no doy ofrenda. Ay, no, tampoco tan fanático como madrugar un domingo. Uy, no, tampoco tan fanático como para ir a cantar y aplaudir, tampoco tan fanático. No, yo soy cristiano porque, pues ahí, o sea, yo creo en Dios, soy cristiano. Entonces se levantan cristianos tan absurdos como este personaje público que dice que consumir éxtasis es lo mismo que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y el ridículo hasta el día de hoy no sabe que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy quizás no entienden su ignorancia, y es una persona pública. Es una persona pública que se hace a sí mismo llamar cristiano. Entonces tenemos gente tan pusilánime que en su ignorancia ya de llevar años caminando en Cristo, bueno, en el Evangelio, se le da lo mismo entrar a una discoteca y consumir éxtasis que ir al culto el domingo y sentir al Espíritu Santo. Cree que es igual. Jamás. Ni punto. Esto es indignante. Ni punto de comparación. Nuestro Dios. Por eso este Dios que hablan acá con Dios minúscula, cualquier Dios, son dioses levantados por manos humanas. Pero nuestro Dios, al Dios al cual pertenecemos y al cual servimos, nos puede librar de las llamas. Y si aún así no nos libra, acá estamos,
Porque hay momentos en los cuales yo les digo, hay momentos en los cuales Dios ha permitido que su mano entre y nos saque de determinadas situaciones. Pero hay otros momentos donde el Señor dice, esto es necesario que tú lo pases. Esto es necesario que tú lo vivas. Esto va a formar tu carácter porque el fuego que derrite la cera endurece al barro. Y tú eres un vaso de barro. Necesito que tengas forma. Necesito perfeccionar mi forma en ti. Por eso te he permitido pasar por el fuego. El fuego es necesario. El fuego nos hace fuertes. El fuego sella. ¿Qué es lo que pasa con la vasija de barro? La vasija es modelada, pero hasta que no pasa por el horno de fuego, no se certifica la forma que el alfarero quiso darle. ¿No es así? ¿O no se han ido a los talleres de allí de Ráquira a mirar cómo fabrican? Y eso es muy lindo, están dándole toda la forma y eso es precioso. Pero hasta que no pasa por el fuego, esa forma no se certifica, no se garantiza la forma, queda endurecida. Dios necesita pasarnos por esos procesos muchas veces. Habrá otras situaciones en las cuales el Señor dice, no, qué pena, Nabucodonosor, tú golpeas, eso no, eso es mío, así como lo hizo en esta ocasión. Me impacta ver cómo termina la historia por allá en el verso 24, 25. Dice que Nabucodonosor el rey se puso de pie y preguntó, sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allá en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dice en la Reina Valera, dice que él se espantó. Usted sabe que este tipo, dice en la Biblia, que cuando los chinos le dijeron a él, los muchachos le dijeron, no nos vamos a inclinar, no vamos a adorar, el tipo se puso súper, no voy a decir la palabra que se me vino a la cabeza, se enojó, y dice que el tipo demudó el semblante en contra de estos 3 jóvenes, o sea, cambió la cara. Ustedes han visto una persona, quieren conocer a una persona, quieren conocer quién tiene ese espíritu de soberbia, porque el tipo lo gobernaba el orgullo y la soberbia. A Nabucodonosor el orgullo lo gobernaba, esa soberbia. Díganle a una persona no. O sea, cuando una persona es tan soberbia quiere que todo el mundo le rinda pleitesía. ¿Quieren ustedes conocer quién tiene ese espíritu inmundo? Cuando ustedes le digan a una persona que quiere que usted le rinda pleitesía o que usted pase de largo y no le rinda pleitesía, ay, ahí sí es que se encrespa. No me saludó. Yo estaba acá y no vino donde yo estaba. Y saludó a todos y a mí no. Pues la persona sufre de miopía como muchos así sufrimos. Pasó de largo como muchas veces a uno le pasa, porque a mí me ha pasado un montón de veces. Paso de largo, ay, qué pena, no se lo saludé a todos y a uno. No vino a saludarme a mí. Y te quitan el habla, te quitan el saludo, se indignan contra ti y empiezan a hacerte sentir su mano. Demudan su rostro contra ti, cambian el semblante. Es una persona que, esas personas que tienen como esa soberbia, que quieren que todo como que gire y orbite, se creen el ombligo del mundo. Se creen el ombligo del mundo, como que todo orbita alrededor de ellos y todo tiene que girar en torno a ellos. Y si tú no giras en torno a ellos, pues se encrespan, se enchinan, se enojan. Ahí está Nabucodonosor, y el tipo se enojó. Demudó al Señor, entonces llamó a los tipos más corpulentos de la corte, más acuerpados, más fuertes, para que los ataran y los recontraataran. Bien amarraditos, bien amarrados al horno de fuego. Y mandó calentar el horno 7 veces más. Y los tiró allá. Dice que cuando él mira para el horno dice, oiga, pero es que eran 3, ahora hay 4. Y el 4 tiene cara de Dios. El 4 parece un ángel, su semblante es diferente al de los otros 3. ¿Y quién? Esto es una teofanía, en teología se conoce como una teofanía, que es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Antes de que él naciera a través de María la Virgen, eso se llama teofanía. Es un término en teología que nos explica a nosotros apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, porque Él ha existido siempre, Él es Dios. Entonces Cristo está en medio de Jesús, en medio del horno de fuego, librando a los muchachos. Dice que cuando los sacaron, las personas que trataron, cuando los van tirando, los corpulentos,
por más físico y por más fuerza, las llamas los consumieron. Con todo y fuerza, con todo y vigor y con todo y cuerpo y con todo y escogidos por el rey, cayeron allí, incinerados. Cuando los muchachos salen, dice que ni siquiera el turbante ni el cabello, o sea, ¿usted sabe qué hicieron un asado? Sale uno oliendo el pelo, sobre todo nosotras las mujeres con el cabello largo, toda la ropa, el cabello oliendo asado, peor dicho, como una semana entera. Uy, vienes de un asado, no, fue hace 8 días. No, pues es que se sacó, no fue la semana pasada. Dice que cuando ellos salieron del horno, ni siquiera olían a humo sus vestidos. Nada en ellos, nada de ese proceso quedó pegado a ellos. Nada. Porque eso es lo que Dios hace, lo hace perfecto, para que el proceso, después de que tú has pasado, no fue que no fueran, escuchen bien, no fue que no fueran, fueron al proceso, sí fueron. El Señor hubiera podido mandar ese mismo ángel y pararse así y hacer que fuego descendiera del cielo y consumiera a Nabucodonosor y a toda la plaga, pero el Señor dijo, no échenos, tranquilos, échenlos, que ahí estoy yo. Hubiera podido obrar de otra manera. No, es que el proceso es necesario y pasaron por el proceso. Fueron al proceso, pero el proceso, después de que tú lo terminas, nada de eso se puede pegar a ti. O sea, tú no puedes traerte nada después del proceso. Solo un corazón cambiado, solo tu corazón, pero ni siquiera el humo. Porque hay gente que sale del proceso y se carga toda la amargura. Y vuelven a hablar de la herida y vuelven y la lloran 20.000 veces, pero eso no pasó hace 20 años. Sí, y vuelven y te ministran en su amargura y desde su odio, desde el odio hablan y se ensañan y otra vez a lo mismo. O sea, espere un momentico. Ni siquiera el humo se pegó a la ropa. Ni siquiera el humo, después de que tú pasas por un proceso de confiar en Dios, ni siquiera el humo puede pegarse a tu vida. Ahora, vamos a mirar la otra parte, lo del agua. Lucas 8, 22 al 24. Dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. ¿Qué dice después ahí? ¿Quién fue el que habló? A ver, ustedes que están leyendo la escritura, ¿quién es el que habla? Jesús. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, fue Jesús. Él les dijo, crucemos al otro lado del lago. Así que ellos simplemente lo estaban siguiendo a Jesús. O sea, no fue que se le ocurriera a otro paciente, fue Jesús el que dijo, vamos, y ellos lo siguieron. Dice que mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Se durmió. Ustedes saben, 100% Dios, 100% hombre, su humanidad dormía, su deidad. Dice la escritura, no se duerme el que te guarda. No se duerme. Es más, de hecho dice, dormí, me acosté, dormí y desperté porque tú estabas conmigo. Despertarse es un milagro. Tú duermes, Él no duerme. Él te cuida mientras tú duermes. Él vela mientras tú descansas. Mientras tú estás acá en el reino espiritual, el Señor está trayendo sobre tu vida lo que tú anhelas conforme a su propósito y lo que tu vida necesita. Porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú necesitas. Mientras tú estás acá sentado, el Señor está obrando, porque nunca deja de obrar en favor tuyo. Esto hay que entenderlo. Y dice que Él se durmió. Y ellos se angustiaron y se estresaron y fueron a despertarlo a Él. Y el Señor se levanta y Él reprende y la tormenta se apacigua. Hay momentos que nosotros tenemos que entender en lo siguiente. Cuando las cosas sobre las cuales tú y yo estamos orando y no cambian de inmediato, no cambian como tú quieres que cambien en el momento. Dios, cuando no cambia algo, está permitiendo ese algo que no ha cambiado para cambiarte a ti. Esto es real en Dios.
yo quisiera tener más dinero, yo quisiera que fulano fuera así, yo quisiera que esta situación. Cuando Dios no cambia aquello sobre lo cual tú llevas tiempo clamando, orando, pidiendo, o aquello que tu corazón anhela, cuando Dios no cambia esa situación, es porque Dios está permitiendo que eso que aún no cambia, te cambie a ti. Lo usa Dios para cambiarte. Por eso debemos entender que el Señor, su poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, porque de hecho tú eres muy orgulloso. Tú tienes un problema de orgullo. No, tranquilo, yo también lucho con el orgullo. Todos luchamos con el orgullo. Algunas personas más que otras. Algunas personas son demasiado. Y eso es como el tema del mal aliento. Todo el mundo alrededor sabe que el fulano, el paciente tiene mal aliento, pero el que lo porta está abriendo la boca con orgullo y con toda seguridad y certeza de que no pasa nada y todo el mundo... Háblame de lejos. Es la misma situación, el que porta el orgullo abre la boca y no se da cuenta que cuando la abre está fastidiando a media humanidad por su tema de orgullo. No hay nada más fastidioso que toparse con una persona navegando en su orgullo. Una persona que es soberbia, que es sobrada, que todo como que, tú le hablas de cualquier cosa, sí, y te miran con ese desdén, ¿Y sabes qué haces? O por lo menos ¿qué hago yo? Déjalo. Que para ese paciente hay un proceso especial. Porque entre más tú te resistes al proceso, más fuerte va a ser la mano del Señor para formarte. Es así. ¿Usted sabe cómo era yo hace 30 años? Yo tuve que pasar, yo me acuerdo de los primeros procesos que tuve que pasar con el Señor. Duré una noche entera. Una noche, no les miento ni exagero. Dios sabe, el Señor sabe que yo no miento. Y en este lugar es mi único testigo. Pasé toda una noche llorando delante de Dios, llorando y gimiendo, pidiéndole: Señor, cámbiame, Dios, cámbiame, por favor, ten misericordia y cámbiame. Siendo una niña, una mocosita, pero me di cuenta allí que tenía un tema de carácter y de orgullo que Dios necesitaba cambiar. Ustedes gracias a Dios no me conocieron en esa época. Era una persona muy diferente. En ese tiempo no era pastora, era líder. Y gracias a Dios que no soy esa líder de allá. Tuve que gemir delante de Dios para que fuera cambiada, porque la mano de Dios obra cuando tiene a alguien con un propósito. Entonces, mire, he aprendido, disculpen, llevo muy poquitos años caminando con el Señor. Es muy poco lo que yo sé de Dios. Es muy poco lo que he podido aprender. Es poco, creo que considero muy poco, porque Él es eterno y la eternidad frente a 30 años caminando con Dios es mínimo. Pero con toda humildad les digo, en mi poco conocimiento y experiencia he aprendido que es mejor por las buenas. Es mejor por las buenas. Cuando uno se le resiste y cuando uno se pone como en esas actitudes, ay. Es mejor por las buenas, es mejor ser dócil y uno decir, ok, porque hay procesos que Dios permite para doblegar, porque así no le puedes servir a Dios. Con esa soberbia, con esa autosuficiencia, con esa arrogancia. Eso a Dios, porque Él al altivo lo hace lejos. Y separado de Dios uno no puede hacer un carajo, no puede hacer nada. Perdón, esa palabra en otros lugares se escucha mal, disculpe. Acá no está mal, ¿no? ¿No? Por favor, defiéndanme, porque yo sé que eso lo miran mis amigos allá en otros países. No. Gracias, Maribel. Otra vez Mariel me lanzó el salvavidas, ¿sí? Es mejor disponerse. Es mejor disponerse. A Dios no se le escapa nada. Con Él no se puede jugar. Dios es Dios. Nosotros somos mortales y Dios es eterno. Nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros podemos darle la espalda a Él y Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios nos morimos. Necesitamos a Dios. Entonces dice que Él estaba aparentemente, su parte humana estaba durmiendo, pero Él se levanta y reprende.
Acá nosotros podemos ver la otra parte de la promesa, aunque pasáramos por las aguas. Otro testimonio de esto, cuando Pedro le dice, ¿eres tú? Manda que yo vaya, caminó sobre las aguas, se estaba hundiendo y el Señor lo sacó. David en muchas de sus composiciones lo dice, extendiste tu mano cuando las aguas me cubrían y me sacaste, pusiste mis pies sobre una roca, me salvaste, me sacaste de las aguas. Cuando el pueblo pasa en la mar seca, las aguas divididas, pudieron ver también el milagro. Podrás pasar por las aguas, pero las aguas no van a ahogarte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Los eximió de la tormenta? Tal vez ellos pudieran decir, pero por seguirlo. Es que él iba para donde, la región de Gadara. La próxima parada era Gadara, ¿saben? Donde estaba el gadareno, el loco. Donde estaba el loco, el evangelista, que luego se volvió evangelista. Iban para allá, pero por seguir a Jesús, y se vieron. Cualquiera pudiera decir, no, es que ahora que sigo a Jesús se me levantó esa tormenta. Pero esa tormenta el Señor la permite porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, en que tú dependas de Él, en que también ejerzas la autoridad para reprender a la tormenta, porque luego les dice, hombres de poca fe, ustedes pueden reprender los vientos. Hay momentos en los cuales Dios te permite pasar por la tormenta para que tú te levantes desde la barca y reprendas los vientos. Ahora vamos a terminar con el comienzo. Dice, el Señor te creó, Jacob. El Señor te formó, Israel. Hay dos palabras. Yo me encontraba estas dos palabras porque esto está escrito en hebreo. La primera palabra es bará, creó, y significa llamar a existencia, llamar a la vida, alimentar y sustentar. Eso es crear. Creo que hasta este punto todos estamos bien criaditos, y algunos más criaditos que otros. Porque Dios nos dejó bueno, algunos menos criaditos, pero algunos más delgaditos, bueno. Así que Él nos llamó a la vida, nos ha sustentado y nos ha alimentado. ¿Quién sustenta? Dice mi embrión, en el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, cuando era un embrión, fui visto por tus ojos. Por eso hasta que el hombre no se conecta con aquel que lo vio en primera instancia en el vientre. No fue la máquina, no fue la máquina con el gen. Esa máquina, esa ecografía, no. Mi embrión fue visto por tus ojos. El primero que te vio a ti fue el Señor. El primero que nos vio fue Él. Por eso hasta que no volvemos a encontrarnos con Él no estamos tranquilos. No hay paz. Entonces dice, Él te creó, te formó, te llamó a la vida. Ok, eso lo permitió. Pero luego habla acá de crear Israel. ¿Qué era Israel? Jacob. Te creó Jacob. Que su nombre se traduce como engañador o suplantador. Y esto es otro tema que podríamos hablar en otra ocasión porque no es tan así como nos lo han hecho ver. Fue un negocio que hicieron, fue un pacto, eso es otro tema. Pero lo que traduce literalmente su nombre es suplantador, engañador, quien miente. Eso traduce Jacob, dice, hasta este punto te creé. Ustedes saben que la Biblia dice que no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los que creen en Cristo Jesús y lo reciben como Señor y Salvador en su corazón, en su vida, son llamados, según Juan, el Evangelio según San Juan, esos son los que son llamados hijos de Dios, los que creen en Jesús y lo reciben como Salvador. Antes de ese punto, de ese proceso, todos somos creación. Entonces, antes de ese punto, usted se llama Jacob. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Antes de recibir a Cristo, usted se puede llamar fácilmente Jacob. El mentiroso, el engañador, no quiero decir, todas en otro tiempo andaban en sus borracheras, muertos en sus delitos, en su inmoralidad. O sea, eso es antes Jacob. Resulta que Jacob tiene un peniel, un lugar donde él se encuentra con Jesús, otra teofanía, una aparición de Cristo. Y dice que él estaba tan angustiado en esa ocasión, porque aunque Dios le había bendecido económicamente, él no tenía la paz de Dios a plenitud. Dice que él se encuentra por causa de esa angustia, él ve que Dios se le presenta y él dice que él se aferró al
Señor, con todas sus fuerzas, se aferró de manos y pies, o sea, abrazado, loco. Y el ángel luchó con él, dice que empieza una lucha, porque Jacob se abraza a Dios y no lo suelta, y es que no se suelta. ¿Y saben qué les digo yo? Cuando usted esté angustiado y pasando por un proceso, un momento, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo Jacob: abrazarnos a Dios, aferrarnos a Él de brazos y piernas, y mejor dicho, con todo nuestro ser, abrazados a Dios, aferrados a Dios, amarrados a Él, ligados a Él. Es lo único que puede transformarnos de ser Jacob a ser Israel. Porque luego el Señor le dice: te formé, Israel. Hasta que tú no tienes un encuentro con Dios, tú no puedes llamarte Israel. La palabra hebrea, la palabra creado es bara, la que les acabo de decir es sencilla, es divino. Pero la palabra hebrea para formación me impactó aún más, porque es yatzar. Y esta palabra sí quiero decirles algunas cosas, porque dice: es forjar, labrar, cortar, modelar, delinear. Y miren lo que dice acá: embutir en un molde, moldear, dar una forma diferente, aunque sea el mismo material, meterlo en un molde para que asuma una forma diferente. O sea, tu esencia, Dios la va a respetar. Hay una esencia de Dios en cada uno y Dios la respeta. O sea, Jacob, su esencia fue respetada porque el tipo era un hábil para los negocios, porque el tipo era un pilo, porque el tipo, a pesar de todo, quería tener conexión con Dios. O sea, había una sensibilidad, una esencia. Por eso ustedes están hoy acá. Porque si Dios no hubiera puesto esa esencia, ustedes no estarían. Tú no te vienes desde Zipaquirá. ¿Cuánto queda de acá, Paulis? ¿3? 2 horas y media. 2 horas y media, 3 horas. Otro lugar lejos de Bogotá. Se viene de Zipaquirá y llega primero que muchos que viven más cerca. La delegación de Silvania, vienen desde Silvania acá. Vienen de caminos lejos hasta acá. Ustedes vienen de tener Victoria en la Victoria hasta acá. Maribel tuvo que tomar una cantidad de transporte para poder llegar. Después de pasar toda una... ¿Saben hasta qué horas trabajó esta mujer? Trabajó hasta las 6 de la mañana. 6 de la mañana, toda la noche trabajó hasta las 6 de la mañana. Y llegó acá, temprano. Si no hay una esencia, si no hay una sensibilidad, a pesar de que todos nosotros hemos fallado de muchas formas, hemos sido creados por Dios, hay una esencia. Dice que es embutir en un molde hasta que esa esencia tome otra forma, aunque siga siendo la misma esencia. Hay una esencia. Ahora necesitamos ser embutidos en el molde. ¿Saben qué? Pues es que esto me da una idea a mí, que esta cuestión como que duele un poco. Dice: asumir una forma diferente mediante la presión que se ejerce. Afligir, wow, afligir, Dios mío, pero ¿por qué me quieres afligir? ¿Saben? Jesucristo aprendió obediencia a través del sufrimiento. Nosotros a veces necesitamos aprender la obediencia, y créanme, ustedes me lo van a decir todos, es cuando uno sufre muchas veces que uno aprende a ser obediente. O si usted no metiera la mano en la estufa o en una olla caliente y se quemara, lo sigue metiendo. O sea, ese dolor te capacita para no volverlo a hacer. Ese dolor te alerta para ya decir: oh, pero hay gente tan necia que aunque se ha quemado 1000 veces ya está perdiendo la mano completa. De eso se trata. Porque no vinimos simplemente a ser felices, vinimos a tener gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gozo es diferente a felicidad. La felicidad te la da un helado de crepes, un waffle de chocolate. La felicidad te la puede dar, bueno, al que le guste el arroz con pollo, los tiros, la felicidad, uy, esto es el primer abocado, y ya, se acabó la comida, se acabó. La felicidad es pasajera, pero el gozo es eterno. Gózate aunque estés llorando, gózate aunque las cosas no salgan bien, gózate aunque estés metido en el horno de fuego o estés en medio de la tempestad, pero gózate, porque el gozo del Señor es tu fuerza y es el gozo de Dios el que te puede sacar al otro lado.
de la situación. Es el gozo de Dios. Gózate, gózate como quiera, adora a Dios, porque dice acá que nosotros vinimos más que a ser felices, vinimos a ser salvos. ¿A ti qué te sirve tener mucho placer y muchas cosas acá en esta tierra si finalmente a la eternidad en el infierno? El infierno es real. El infierno es perdición eterna. Es para siempre, ya no hay vuelta de hoja, o sea, ya no hay. Gózate acá. Aunque las cosas no salgan, finalmente nuestra riqueza es eterna. Aunque muchos tengan mucho, lo tuyo es eterno. Aunque muchas veces te digan a ti como Penina le decía a Ana, tiene marido pero no tiene hijos. Ok, pero ya viene mi hijo. Porque Dios es misericordia y Dios lo que promete, Él lo cumple. ¿Cuándo? En su tiempo. Cuando mi corazón ha estado preparado para recibir. No te frustres ahora. No te amargues, por favor. No permitas la amargura en tu vida, porque el gozo de Dios te da fuerza. La amargura debilita tu cuerpo, debilita tus fuerzas. No te amargues. Es que yo quería esto y parecemos niños berrinchudos. Es que yo quería esto, yo quería que... Bueno, ya. Vivamos ahora, disfrutemos. Usted tiene para comerse un casero de coco de 1500 o lo que vale, pues disfrútelo como si se estuviera comiendo el mejor postre del mundo. Dele gracias a Dios, disfrute las cosas más sencillas. A veces lo más sencillo es lo mejor. Esa paleta o lo que quiera comerse, sentarse en el pasto, lo que sea, disfrute la vida. ¿Por qué amargarse? Hay que aprender a tener gozo en el Señor, gozo de Dios, paz de Dios. Las cosas sencillas hay que disfrutarlas. Las cosas más pequeñas hay que aprender a valorarlas. Porque cuando una persona está en una unidad de cuidados intensivos o cuando está en un proceso doloroso, no quiere otro par de zapatos, no quiere más oro, no quiere más joyas, no quiere más viajes, lo que quiere es tiempo, al menos respirar, al menos salir, al menos mirar la luz, al menos poder contemplar un árbol, un animalito, o sea, las cosas más sencillas. Las cosas que, ahora sí como dice, el dinero no puede comprar, cosas que son pequeñas, pero que son grandes para nuestro corazón. Hay que aprender, hay que entender. Dice que hace alusión a lo que es el alfarero o el escultor para darle forma. Entonces dice, te formé, Israel. Nosotros estamos en un proceso acá. Si tú estás en las manos del Señor, si el Señor es tu dueño, asegúrate sí de esto, por favor. Asegurémonos solo de una cosa. Asegurémonos de una sola cosa, de que nuestra vida le pertenezca a Él. Si mi vida le pertenece a Él, si mi vida está en sus manos, tranquilos. Si tu vida está en las manos de Dios, el que te formó Israel. Tú necesitas tener un encuentro personal, íntimo con Dios. Tú no estás para simplemente tener un área en bendición y las otras no. Tú estás para que el Señor equilibre todas las áreas de tu vida y de ser un Jacob creado y bien alimentadito y bien fuertecito, pases a ser Israel de Dios. Israel. Esto es un proceso, sí, te van a embutir en el molde. No voy a decir que no, no voy a mentir porque eso sería falso. Sí, los procesos a veces duelen, sí, es verdad. Pero la verdad, les voy a decir, con toda certeza, después de que uno atraviesa un desierto, después de que uno pasa por un proceso, la gloria de Dios sobre la vida de uno es total.